¿Listo? ¿Ya me pueden escuchar? Sí, ya. Profe, ya. Vale, listo, muchas gracias. Nuevamente les saludo. Les doy la bienvenida a nuestra tercera y última webconferencia de nuestro curso de participación ciudadana. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy está articulado con la unidad 3 del curso que se titula La acción pública, las redes ciudadanas y la participación. Esta tercera webconferencia recoge las categorías principales que acabo de mencionar, teniendo en cuenta que las últimas fases que vamos a desarrollar en el curso están relacionadas con la construcción de propuestas o de alternativas de fortalecimiento de la participación ciudadana en entornos o lo que se denomina contextos situados, que es un ejercicio que ustedes van a tener que realizar en algún momento de manera colaborativa y la última fase del curso de manera independiente, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a abordar el concepto de la acción pública que se entiende ahora por las redes ciudadanas, teniendo en cuenta que se han incorporado las tecnologías de la información y de la comunicación a estos espacios y contextos participativos. Y por último, vamos a observar cómo se pueden realizar esas acciones públicas que, si bien adelantamos un poco de esto en la segunda webconferencia, cuando observábamos la importancia de la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana y las acciones constitucionales u otras iniciativas participativas. Aquí vamos a mirar cómo esto que nos indicaba la Constitución Política de Colombia en su artículo 40 sobre la manera en que se ejerce la participación como derecho en un ejercicio de el poder político en términos de control, veeduría, participación. Aquí podremos mirar que existen otras acciones públicas en donde se puede materializar ese ejercicio participativo. Bien, bueno, quiero hacer referencia al contenido de las referencias bibliográficas que es necesario trabajar en esta unidad 3 articulada en la webconferencia. Hay un texto que espero lo lean completo, es un texto corto, se denomina Las redes ciudadanas de la información a la participación democrática. Y en este texto, ¿qué se plantea? En este texto se establece la definición de lo que se han denominado las community networks o las denominadas ciudades digitales, también los telecentros o aquellas redes comunitarias o redes de la comunidad, que son también denominadas redes de las libertades de los ciudadanos o en algún momento centros comunitarios de tecnología. Digamos que aquí este documento plantea cómo las tecnologías de la información y de la comunicación que conocemos como TICs vienen generando cambios no solamente en la economía, sino también en las sociedades en términos de qué, de cómo las sociedades van adquiriendo hábitos, ¿sí? Que han sido denominados hábitos de los ciudadanos. ¿Y en dónde podremos ubicar entonces acá el ejercicio de la participación ciudadana? Y más en la gestión de lo público. Pues bien, se han venido desarrollando, cuando hablo de manera general, me refiero dentro de la lógica globalizada, estrategias que promuevan el uso de estas tecnologías de la información y de la comunicación para promover el diseño y proyectos que puedan incorporar ejercicios participativos a lo que se ha denominado la sociedad de la información. Y esto, ¿cómo se puede gestar desde los diferentes escenarios de la administración pública? ¿Sí? Ejemplo,
¿Cómo se pueden ver estos nuevos diseños y proyectos si hablamos de las formas de acceso, las maneras de difusión? ¿Cómo se puede también, además de crear saberes, llevar a cabo ejercicios de difusión de lo que se ha llamado esas transferencias del conocimiento que buscan la construcción justo de redes? ¿Y que implica hablar de redes? Implica hablar de una diversidad de actores que pueden ser cívicos, que pueden ser grupos, organizaciones o simplemente para situaciones muy concretas desarrollar escenarios colaborativos. Entonces, de esta manera, ¿sí? Se han venido incorporando las TICs a estas iniciativas. Esto ha dado lugar a que se creen comunidades. Inicialmente uno podría pensar o imaginarse que crear una comunidad tenía unos elementos que exigían, ejemplo, una presencialidad, una, un ejercicio habitual, ¿sí? Tangible, pero con la incorporación de las TICs se han generado comunidades virtuales, ¿sí? Y cuando entonces se habla de estas comunidades virtuales, desde el lugar de la participación ciudadana en el contexto de la administración pública, empiezan a analizarse algunos factores. Por ejemplo, cómo utilizar las TIC que permitan identificar actores locales. Entonces, ¿qué entender por actores locales? Pues las instituciones gubernamentales, las empresas privadas, las asociaciones, ¿sí? Y cómo esto puede aportar a esos escenarios de transformación social. Otro aspecto importante de estas denominadas redes ciudadanas o comunidades virtuales es que nos pone a pensar de qué manera pueden concretizarse algunas acciones particulares que incidan en la gestión pública, eh, que trasciendan más allá de un escenario meramente de la opinión, ¿sí? Entonces, se definen estas redes ciudadanas como aquellos grupos de personas que comparten intereses, que están dispuestas a generar otras formas de interacción, pero además de esto, están también dispuestas a crear ¿qué? Otros nuevos entornos o contenidos. Entonces, es allí en el elemento de la interacción en donde las TICs van a ser fundamentales. ¿Por qué? Porque van a fortalecer eh, esas otras alternativas comunicativas que pueden potencializar a estas comunidades o redes ciudadanas en acciones muy puntuales que aporten en la administración pública o a través de la generación de acciones públicas concretas. Entonces, estos espacios, sí, desde la construcción de este tipo de redes, se crean a partir del uso de estas TICs, ¿sí? Y cómo entonces ese uso de las TICs trata de ser convertidas en herramientas o en espacios considerados públicos. Y surge la siguiente pregunta: si se visiona de esta manera, entonces ese elemento de intereses comunes, de interacción, de promover a una acción, si se da desde lo público, ¿cuáles son las garantías? Entonces surgen otros elementos. Esas garantías deberán estar relacionadas con el acceso a la red de las personas o de los colectivos, garantizar un mínimo de lo que se ha denominado conectividad. También, si hablamos de la difusión, generación de contenido, cómo
se pueden pensar en escenarios formativos y de capacitación en lo que se ha considerado como la era de lo digital. ¿Mm? Entonces, miren cómo de esta manera las redes ciudadanas pueden fortalecerse a través del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Y esto, ¿cómo es concatenado con el escenario de la participación democrática? A propósito de lo que conversábamos en nuestra segunda webconferencia sobre la participación en el entorno de una democracia participativa. Y es que, de una u otra manera, el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación puede coadyuvar con ese ejercicio de democratización. Entonces, miren cómo ahora tienen tanta fuerza la constitución o la promoción de estas redes ciudadanas a través del uso de las TICs. En ese sentido, quisiera escucharles a ustedes qué piensan sobre este elemento, sobre el elemento de las tecnologías de la información y de la comunicación para coadyuvar a la construcción de redes ciudadanas teniendo en cuenta los tres elementos que les señalaba hace un momento. La identificación de intereses comunes, ¿sí? La construcción de otras formas de interacción y tercero, cómo estas formas de interacción pueden promover o impulsar acciones públicas que están promovidas desde esto que hemos denominado la era digital. ¿Alguno de ustedes quisiera hacer alguna intervención al respecto? ¿Lo consideran importante? Camilo, adelante. Buenas noches. Profe, buenas noches, compañeros, buenas noches. Bueno, el tema de las TIC en la administración pública considero que ayuda a fortalecer mucho el tema de la participación ciudadana mediante que se puede visualizar el tema de la transparencia. A partir de la transparencia, pues también podemos ver otro mecanismo donde la gente, donde las personas pueden participar, como leer la rendición de cuentas, cuando normalmente una rendición de cuentas anteriormente era ir a un lugar donde estaba hablando la X o Y persona, todo era de manera, digamos que presencial, y Ujú. ahora con la facilidad de, de la tecnología de información y demás, tenemos el acceso o la facilidad de poder conectarnos en redes sociales, también por página web, por YouTube, diferentes también canales en donde la administración pública puede recolectar la participación que se obtiene a través de estos canales digitales y poder retroalimentar mejor para mejorar pues, la gestión pública. A partir de ello, pues considero que sí son un aspecto fundamental eh, para crecer y mejorar todos los aspectos de la gestión pública, pero también es de saber aprovechar este tipo de herramientas. No solamente es para la comunidad, sino también mirar qué se puede mejorar desde la administración pública, obteniendo todas estas herramientas que hacen que se pueda facilitar la construcción de una política pública, la implementación de una política pública y diferentes tareas o acciones que se manejan desde los diferentes niveles de gobierno, ya sea hablando acá en términos de nuestro país Colombia, sea a nivel local, sea a nivel regional, departamental o nacional. Entonces, ese es mi aporte, profe. Gracias. Muchas gracias a ti, Camilo. Entonces, miren que el incorporar las TICs a contextos participativos no se ha hecho de manera deliberada, ¿sí? Se le ha dado otra dimensión a esta era digital, teniendo en cuenta el mundo globalizado. Y esto también es una manera de reconocer que se pueden promover espacios participativos en donde estas herramientas y estas tecnologías estén incorporadas. Hago énfasis en este punto porque en el ejercicio de análisis y de aplicación, que es en el momento en el que vamos entrando, una vez ustedes terminen esta tercera fase, el resultado de aprendizaje en el curso va a estar dirigido a eso, como ustedes
ya además de construir informes de balance, pueden construir informes de análisis, pero adicional a ello, identificar estrategias, formas innovadoras en las que se puede promover la participación ciudadana. Entonces, nuevamente, les recomiendo leer con detalle y mucha atención este texto, este artículo de Felicidad Campal, que ha titulado Las redes ciudadanas de la información a la participación democrática. ¿Sí? Esto quiere decir que, según lo que plantea la autora, es posible construir las redes ciudadanas empleando el uso de las TICs. Y como estamos inmersos en la era digital y se supone que estamos en un entorno de facilidad, de acceso, ¿sí? De acceso no solamente al Internet, sino a las herramientas y tal vez a los dispositivos por los cuales podemos hacer uso de ellas, ¿sí? También hay que analizar mucho el escenario o el contexto en el que estas TICs son utilizadas para la construcción o el apoyo de estas redes ciudadanas. Por ejemplo, en nuestro país, no podríamos decir que la accesibilidad en términos de portabilidad del uso de estas herramientas está completamente garantizada. Entonces, este es otro elemento a identificar y qué bueno sería que ustedes en esos ejercicios de análisis y de aplicación pudiesen analizar esto. Es decir, maravilloso la implementación de las redes ciudadanas haciendo uso de este escenario de la era digital, pero los ciudadanos todos o la gran mayoría tienen acceso o pueden presentar dificultades en cuanto a la garantía de ese derecho al acceso a la conectividad o a la portabilidad o a los dispositivos para promover aún más o hacer la difusión de un tipo de construcción de redes de este tipo. Bien. Otro referente bibliográfico que es de suma importancia que ustedes puedan abordar y está muy ligado a esta construcción de las redes ciudadanas es el texto titulado ¿Cómo podemos construir, ¿sí?, una democracia participativa a partir de la gobernanza, de el debate sobre cómo se está construyendo ese tipo de democracia participativa? Particularmente el texto que se titula Algunas reflexiones para el debate acerca de la construcción de la democracia participativa. Y este documento nos pone en situación ya más para identificar qué tipo de dificultades, situaciones particulares se pueden leer en América Latina frente al contexto actual en escenarios de participación, ¿sí? Entonces, en este artículo de Elisa Bim, ustedes podrán ver que ella contrapone dos conceptos. ¿Qué significa el contexto? En el contexto el concepto de democracia representativa versus al concepto de la democracia participativa. Entonces, ella muy bien señala que cuando nos referimos a la democracia participativa, estamos limitando demasiado el ejercicio del derecho a la participación y más en calidad de ciudadanos. ¿Por qué se presentan esas limitaciones? Justo al centrar el ejercicio participativo meramente en contextos electorales, en donde ese ejercicio de poder político de los ciudadanos queda reducido simplemente a factores de elección o de un uso exclusivo del mecanismo de participación ciudadana del voto popular. ¿Esto qué indica? Indica que los ciudadanos participan no de manera
directa en el ejercicio o en las formas o en el desarrollo de proyectos de gobierno. Entonces, el término de que el pueblo puede gobernar o que en este tipo de democracia se puede significar un gobierno del pueblo queda estrictamente limitado. Simplemente, ¿sí? Se observa en el plano interpretativo, ¿sí? Es decir, en su abordaje, pero en la práctica realmente los ciudadanos quedan muy limitados en cómo se ejerce ese poder político. En cambio, cuando surge el concepto de una u otra manera de la democracia participativa, esa expresión participativo indica que esa concepción democrática de ese tipo de Estado y de esa forma de gobierno reivindica la participación de los ciudadanos para un ejercicio directo de esa democracia. Entonces, lo que sucede es que se amplía, ¿qué? Se amplía ese espectro de cómo se puede ejercer la ciudadanía. ¿A través de qué? De diferentes escenarios participativos, donde los ciudadanos asumen un rol más protagónico en diferentes procesos, ¿sí? Básicamente en procesos que ella ha denominado deliberativos. Y algunos ejemplos de estos procesos deliberativos. Por ejemplo, ¿sí? Cuando ejercemos mecanismos de participación ciudadana como la participación en cabildos abiertos, ¿sí? En espacios de rendición de cuentas, en el ejercicio de veedurías ciudadanas, en espacios de control político, en la participación diversa en formas organizativas. Entonces, de esa manera, el accionar de los ciudadanos, ¿sí? Implica que se empiecen a consolidar estos conceptos de democratización del ejercicio del poder. Entonces, Elisa, en este documento, hace, además de un ejercicio de análisis, ¿sí? Se centra en hacer esas comparaciones. Pero además de hacer esas comparaciones, ella también que identifica, ella señala que existen, ¿sí? Una serie de crisis que pueden debilitar ese ejercicio de la democracia participativa. Y ella señala algunas de esas crisis. Uno, ¿sí? No incorporar o no hacer un buen uso de estas tecnologías de la información y de la comunicación, más si estamos en una era digital. Entonces, miren cómo se va conectando esa apuesta de Felicidad Campal que les comentaba ahora con este análisis que hace Elisa Bin. ¿Y por qué? Porque ella indica que si estamos en un mundo de tipo neoliberal, los estados tienen también que analizar de qué manera esto les ha impactado y cómo ha impactado en la sociedad civil. Ella hace referencia a esto como un tipo de metamorfosis. Entonces, esto ya nos va dando una idea. Puede ser una metamorfosis, por ejemplo, en la manera en que se establecen las comunicaciones, el uso del lenguaje, los vínculos, esos intereses comunes que les mencionaba ahora, ¿sí? También esas formas de interacción. También cómo entonces los estados en ese ejercicio de la función de gobierno se quedan replegados o no en la implementación de prácticas que puedan de una u otra manera innovar en ese ejercicio de la función pública a través de la implementación de estrategias, puede ser a nivel de política pública, de programas, de revisión, sí, de manera profunda de sus marcos o sus sistemas jurídicos y políticos, y también cómo
pueden desarrollar escenarios de identificación de hacia dónde apuntan ese tipo de demandas de la sociedad civil, ¿sí? Entonces, de esta manera, les recuerdo es esto que conversábamos en nuestra segunda webconferencia, cuando yo les indicaba lo siguiente, ¿sí? Estamos en un momento en el que el ejercicio de la participación de los ciudadanos debe irse acoplando también a esos avances, esos desarrollos diversos en los que los ciudadanos establecen esos puntos de interacción. De esta manera, ¿cómo entonces se podría fortalecer un tipo de democracia participativa en los estados? ¿Sí? Y ELISA identifica que esos mecanismos de la democracia participativa, además de los que conocemos de manera tradicional, deben estar de una u otra forma mediados por las tecnologías de la información y de la comunicación. ¿Sí? Entonces, a esto se refiere ella cuando habla de analizar esa manera en la que la sociedad ha ido generando esa metamorfosis y hasta qué punto los estados están comprometidos con esos cambios, ¿sí? Entonces, aquí quiero detenerme nuevamente para preguntarles, por ejemplo, con estas directrices internacionales que hemos venido estudiando a lo largo del curso, ¿ustedes creen que este tipo de directrices han dado esa apuesta partiendo de la crisis que plantea Elizabeth? ¿Será que esas directrices contemplan estrategias innovadoras, formas de promover escenarios participativos teniendo en cuenta el contexto globalizado en el que vivimos, el escenario del neoliberalismo, refiriéndose específicamente a estos cambios económicos, a este mundo de la era digital? ¿Ustedes qué opinan sobre este aspecto? ¿Están de acuerdo? ¿No? Adelante, Camilo. Profe, nuevamente, qué pena. Bueno, sobre estas directrices, digamos que yo lo considero que es muy factible poder aplicar a todas las directrices porque, pues, si bien es cierto, son guías que le dan a los estados o a las administraciones públicas para que puedan mejorar sus procesos y su accionar, siempre buscando el bienestar social, el mejor bienestar social para la población. Sin embargo, creo que cuando esto se aplica a la realidad quedamos cortos y viene también en el sentido, por ejemplo, cuando nos brindan a nosotros la oportunidad de poder aplicar unos objetivos de desarrollo sostenible, cuando lo vemos que en la práctica, y nuevamente me remito a los niveles de gobierno acá de nuestro país, pues es muy complicado poder revisar que algunos planes de desarrollo, por ejemplo, no tienen en cuenta ni siquiera los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, digamos que cuando todo está en el papel, considero yo que es muy lindo y es muy chévere y se puede, digamos que interpretar de la mejor manera, pero cuando ya nosotros lo estamos aplicando a la realidad, pues vemos que no está como esa garantía o esa voluntad política de poder generar este tipo de recomendaciones y aplicarlo por medio de un instrumento tan característico y como hoja de ruta como lo es el plan de desarrollo. Puede ser del municipio, un departamento, de un distrito, inclusive el mismo plan de desarrollo de la nación, independientemente de pasen cuántos gobiernos pasen efectivamente. Entonces, eso es lo que considero yo, pero digamos que esas directrices y todos los lineamientos que nos puedan brindar a los estados son válidos y digamos que fortalecen el tipo de democracia en el que estamos y la participación ciudadana y también integran todo el tema de las TIC para mejorar la transparencia y demás, pero sí quedamos cortos en la realidad, tristemente. Gracias, profe. Muchas gracias a ti, Camilo. Camila Gisette, adelante.
Hola, profe. Bueno, un saludo para todos los compañeros. Con respecto a las directrices, a mí me gustaría como enfocarme en un tema referente al tema de los derechos, ¿no? En estas directrices aborda el tema de los derechos. Como vemos, pues nuestro país ha sido uno de los que más ha venido siendo afectado por el tema, pues, del conflicto armado, ¿no? O sea, por diferentes temas. Eh, Sabemos que nos falta mucho, pero creo que la articulación con las organizaciones internacionales ha sido importante, específicamente el tema de la Cruz Roja, para pues todo lo que tiene que ver con las liberaciones, el reconocimiento a las personas o a las familias que han sido víctimas de este tipo de situaciones, pues de alguna manera se ha venido, el gobierno ha venido pues haciendo como una actividad o una estrategia de esos derechos que en algún momento se vulneraron a sus familiares. Pues no ha sido pues lo mejor porque pues no se va a poder recuperar a las personas que lastimosamente a causa de la guerra pues perdieron su vida, pero sí ha venido avanzando y yo creo que esas directrices internacionales han sido como pues una fuente para poder ir progresando en ese tema. También es importante como la claridad que nos da bueno, esas directrices internacionales es en que si bien toda la información se ha vuelto virtual, pero hace un llamado y es que no todo el mundo tiene acceso a eso. Entonces habla de la parte rural. Dice que no se puede dejar de lado a la persona con capacidades especiales, discapacitados, o a la persona que su conocimiento en la parte de la tecnología pues todavía no ha sido muy avanzado. Entonces hace énfasis en eso, que si bien estamos en un mundo digital, en un mundo que todo es virtual, no podemos dejar atrás la parte rural, que si vemos pues en nuestro país es muy amplia, ¿sí? Entonces también hace un llamado a eso, de no olvidarnos de las personas que tal vez no tienen acceso a ese tipo de información. Entonces, para mí pues es interesante, las directrices son muy ambiciosas, pero como todo, pues, una, recursos. Dos, pues participación activa de la ciudadanía y tres, la parte del gobierno. Entonces, estos tres, como decir, estos tres puntos deben relacionarse pues para poder sacar estas directrices. O sea, el gobierno va avanzando, o sea, no podemos decir que no hemos hecho nada, pues ya la información es mucho más pública, como decía el compañero, el tema de la transparencia, evitar un poco la parte de la corrupción, con lo de SECO, bueno, con todo lo que producen las entidades territoriales, nacionales, que deben hacerse público. Entonces hemos ido avanzando, es como un paso inicial, pero claramente pues faltan muchas cosas, pero pues ahí va Colombia como avanzando de a pocos. Eso, profe, gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Camila. Adelante, Sara. Profe, buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, Pues yo quería recoger un poco lo que dijo el compañero y la compañera cuando hacían referencia, digamos, a los esfuerzos que ha venido haciendo el Estado colombiano, digamos, para cumplir esas recomendaciones en específico que igual acarrean un tema de interseccionalidad con muchas otras como problemáticas que tiene el país. Me acojo a lo que dice Camila, que realmente son recomendaciones bastante ambiciosas, porque bueno, es un organismo internacional que lastimosamente nos mide a todos con la misma regla. No lo digo ni para bien ni para mal, sino que es un estándar que ellos manejan. Digamos que a nivel de participación es difícil medirnos y es difícil hacer una transición tan rápida como ellos lo esperan de lo que nosotros teníamos como costumbre de qué debía y qué no debía la gente saber, digamos, para, entre comillas, tener un bienestar, o sea, o vivir sus vidas desconociendo cierta información que no les aportaba ni para bien ni para mal. Pero también recalco que sí ha habido esfuerzos que en su mayoría y lamentablemente se han producido por voluntades políticas, que es lo que yo creo que más nos tiene condenados, no solamente a nivel
de transparencia y participación política, sino a nivel general. Yo creo que de los problemas profundos y estructurales de este país no se han solucionado por voluntades políticas y por voluntades de las personas en general. Porque, bueno, no todos estamos metidos en un nivel político tan profundo o a nivel legislativo o a nivel de producción de políticas públicas, pero pues todos somos un Zoom politicón que a la larga estamos permeados por todo lo que pasa en nuestro país. Entonces, digamos que a las entidades del orden regional y nacional también les queda un poco difícil cuando tienen que priorizar su presupuesto entre avanzar en lo que concierne a sus funciones y su misionalidad o realmente llegar a buscar un beneficio que no es tan medible y no da un impacto tan a corto o mediano plazo como es la participación política. Digamos, hay entidades que se especializan en temas de salud, las entidades que son de temas de defensa, que si bien la rendición de cuentas con un montón de sentencias que ahora tenemos donde obligan al Estado colombiano a ser mucho más tajante en el sentido de la transparencia y el acceso a la información, es difícil. Y pues yo pertenezco a una entidad y no es como que uno no quiera, o sea, si nosotros pudiéramos simplemente decirle a la ciudadanía, entre y en serio, consúltelo, no hay ningún problema, pero a veces nos permean cosas que son más grandes que nosotros mismos, entre ellas la voluntad política. Entonces, reitero, estamos dando pasos que para nosotros pueden ser gigantes, que para otros pueden ser pequeños y no pueden ser suficientes, pero también estamos batallando con muchas cosas en nuestra cultura institucional, en nuestra cultura nacional. Entonces, me quedo con eso. Muchísimas gracias, Sara, por tu intervención, también a Camilo y a Camila Gisette. Bueno, a propósito de lo que tú mencionabas ahora, Sara, sobre este escenario del ejercicio, sí, ciudadano, en ese contexto de lo público y cómo parte de estas limitaciones, barreras, dificultades, grandemente está involucrada la voluntad política, pero además de eso unas prácticas que se han arraigado en esos espacios participativos. Y justo esto lo aborda Héctor Alejandro Ramos, es otro de los autores que van ustedes a abordar durante toda la unidad 3, y el estudioso Ramos tiene en un texto denominado Información y Ciudadanía y una propuesta de gobernanza, él aquí plantea esto, ¿sí? Plantea el preguntarnos cómo se debe reconfigurar en la sociedad que tenemos hoy el concepto de lo que es ejercer la ciudadanía. Y uno de esos enfoques debe, según la propuesta de él, ser la gobernanza y el ejercicio de una gobernanza, que también él denomina una cogobernanza, es otro enfoque de gobierno en cuanto a la forma de ejercer ese poder político y que pueda permitir una participación más amplia y activa de los ciudadanos, ¿sí? Entonces, él lo aborda desde 3 categorías. Primero, ¿sí? ¿Cómo se accede a la información? Ya lo hemos venido conversando con este lugar de la era digital, del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, pero también lo que Camila señalaba en su intervención, pues si bien este tipo de directrices internacionales o hacia donde nos va conduciendo el mundo globalizado está atinándole mucho a alinearse en estas acciones desde la era de lo digital, pero no se puede olvidar de que no todos los territorios
se va a presentar ese acceso a la información. También, entonces, otra de las categorías es cómo se están construyendo las ciudadanías, ¿sí? Y allí el derecho a la información y cómo se accede a la información y a qué tipo de información es fundamental. Traigo nuevamente lo que desarrollábamos en la segunda webconferencia cuando yo les presentaba la triada, que estaba la participación ciudadana, ¿sí? La educación y esa construcción de paz. ¿Mm? Y cómo aquí entonces se forma la ciudadanía y posteriormente de qué forma esos ciudadanos participan en los asuntos públicos y también en la gestión de políticas públicas, que creo que tú lo mencionabas, Sara, en tu intervención. Entonces, en clave de esto, Ramos propone, ¿sí? Propone unos elementos que podemos analizar frente a la manera en que se está construyendo ese tipo de ciudadanía o por lo menos el ser ciudadano. Entonces, el primer elemento que nos señala Ramos es ese elemento civil. ¿Y qué implica el elemento civil? ¿Sí? ¿Cómo están siendo ejercidos los derechos desde, en primer lugar, un escenario de libertad individual? Recordemos uno de los niveles de la participación ciudadana, ¿sí? De los que hablábamos en la segunda web, que es ese nivel personal o autónomo. ¿Cómo entonces se ejercen esas libertades de la persona? Ejemplos de esas libertades de la persona, cómo me expreso, ¿sí? Cómo desarrollo mi personalidad, de qué manera voy construyendo el pensamiento, ¿sí? Todo esto lo componen ese ejercicio de las libertades, que en el esquema de construcción de una cultura de paz, les mencionaba alguno de ellos. Primero, cómo construimos esa visión o esa forma de mundo. Luego, esto, cómo se va forjando con ese escenario experiencial y luego cómo va interactuando con ese nivel o ese perfil de lo colectivo. Entonces ahí está el elemento de lo civil. El otro elemento es el elemento político y aquí cómo se relaciona este con ese ejercicio a participar, cómo se ejerce el poder político. Este va muy conectado a ese segundo nivel. ¿Cuál es el perfil del colectivo? ¿De qué manera se ha construido ese perfil de lo colectivo? ¿Será que está siendo consecuente con el ejercicio de ese tipo de derecho frente, digamos, a la descripción formal de su reconocimiento, que es, bueno, todo ciudadano y toda ciudadana puede ejercer un derecho a participar y esto está muy ligado a cómo ejerce su poder político? ¿Sí? Entonces aquí entran los mecanismos de participación ciudadana, las acciones constitucionales, las acciones públicas. Y el otro elemento es ese elemento que engrana lo social con lo institucional, que es el tercer nivel de la participación ciudadana. Y miren que coincide este autor, Ramos, con la propuesta de Bobbio que yo les presentaba en nuestro encuentro anterior. Y es dónde está la intención de los estados y las instituciones, que era lo que tú mencionabas de cierta manera, Sara, cuando hablabas de una voluntad política. Y es aquí en cómo se vinculan otros derechos, por ejemplo, unos mínimos, cómo el Estado garantiza, ¿sí? A través de sus fines, unos mínimos en cuanto a bienestar, ¿sí? Bienestar en términos, por ejemplo, económicos, de salud, ¿sí? De educación. Entonces, también la construcción de esa ciudadanía va a estar influenciada por esos tres elementos. ¿Y qué pasa cuando esos elementos o componentes que según esta propuesta constituyen la ciudadanía no están fortalecidos, ¿sí? O están débiles, o hay limitaciones en la consecución de este
de este tipo de componentes. Allí es donde empiezan a presentarse que esas tensiones en cuanto se puedan ejercer de manera plena la ciudadanía, ¿sí? Entonces, Ramos desde esta apuesta reflexiona sobre esa construcción ciudadana. Bien, pero esa construcción ciudadana también está relacionada con el tipo de democracia. ¿Qué tipo de democracia consideran ustedes que tenemos en Colombia? ¿Una democracia representativa? ¿Una democracia participativa? ¿O un tipo diferente de democracia? ¿Qué me dirían ustedes? Camila, ¿vas a hacer alguna intervención? ¿Quién iba a hacer intervención? No vi, qué pena. ¿Listo? ¿Ninguno? Pues bien. ¿Pueden observar la pantalla? Sí, profe. Listo. Entonces, esto que veníamos conversando sobre la importancia de la construcción de las redes ciudadanas, de la incidencia de las TICs en este mundo globalizado, de la necesidad de una reconfiguración a partir de el surgimiento de un tipo de metamorfosis de cómo se construye el rol de ser ciudadano y posteriormente el ejercicio participativo. Suscita una tensión, un conflicto entre qué? Entre lo que se considera como una democracia representativa o una democracia participativa. Alguno de ustedes en su intervención hacía referencia a si podríamos estar en un estado de transición o no, ¿sí? Pues bien, se puede ejercer la participación ciudadana desde un escenario de la democracia netamente representativa. Y esto va a incidir mucho sobre esas posibilidades de ejercer el control político, ¿sí? En el caso de una democracia meramente representativa, no vamos a encontrar un mayor interés en que el ejercicio ciudadano se expanda, se promueva en otros contextos. ¿Por qué? Porque en este tipo de democracia lo que interesa es que el poder político que procede del pueblo, ¿sí?, sea ejercido a través de los representantes que este pueblo va a elegir. ¿Mm? Entonces, esa es una de las características de la democracia representativa. El ejercicio del poder político no lo va a ejercer el pueblo de manera directa. Lo va a ejercer el pueblo a través de ¿qué? De sus representantes. Entonces, esto ya en términos del ejercicio de la ciudadanía nos ubica en un tipo de democracia indirecta que va a incidir en la forma de gobierno. Entonces serán gobiernos que privilegien, ¿sí?, su ejercicio del gobernar de manera casi total a escenarios de representación. Entonces, ¿qué particularidades tiene este principio de democracia? ¿Sí? Y es que justo las personas que son elegidas, que van a representar a aquellos que los han elegido, ¿sí?, van a tener que, entre comillas, la razón de ser es que ese ejercicio del poder político sea lo más eficiente posible, ¿sí? Y por lo general, en este tipo de democracia, se va también a tender la importancia a las sociedades en masa, ¿sí? Las sociedades que ejercen algún tipo de
mecanismo participativo de manera pasiva. Porque aquí lo que va a determinar este tipo de democracias es la toma de decisiones consideradas de cierta manera eficaces, pero por el número, ¿sí? Por la cantidad, ¿ya? Y será entonces esta cantidad, este tipo de sociedad que en masa, a través del ejercicio del voto, puede ejercer un poder político de carácter indirecto a través de sus representantes, ¿sí? Entonces, ¿sí? ¿Alguien va a hacer alguna intervención? Bueno, entonces, este tipo de democracia aún sigue siendo muy popular en lo que han denominado esas democracias occidentales modernas, ¿sí? Entonces, digamos que el Estado colombiano se ubicó allí antes de la Constitución de 1991. ¿Qué quiero decir con esto? Que a partir de la Constitución de 1991 hubo una ruptura en cuanto a qué? A la concepción de la democracia. Entonces, es allí donde se ha afirmado de que inició un proceso de transición. ¿Y cómo se denominó ese proceso de transición? Como un proceso de democratización. ¿De qué? De esa forma de ejercer el poder político. ¿Y de qué manera entonces se proyecta ese concepto de la democracia participativa? Pues bien, que los ciudadanos aquí pasan a tener una mayor participación, pasan a asumir roles, un rol de qué? Un rol de protagonismo en cuanto a la forma en la que ejerce el poder político porque puede tomar decisiones que no podría ser de forma directa, sino que tendría que ser meramente de manera indirecta. Cito algunos ejemplos de mecanismos de participación ciudadana que son un ejemplo de este tipo de democracia representativa. Cuando hablábamos de la iniciativa legislativa, ¿sí? Cuando hablamos del referendo, del plebiscito, de la posibilidad de presentar un proyecto de ley. Es allí entonces donde podemos ver que los ciudadanos de manera directa toman la decisión y pueden tener esa iniciativa. Pero además de esto, señalar o afirmar que un Estado tiene una democracia participativa reivindica la participación ciudadana, ¿sí? ¿Y por qué la reivindica? Porque se pueden ejercer en diversos espacios esa democracia de manera directa, ¿sí? Y esto está muy ligado a las formas en que ese ejercicio participativo de los ciudadanos se ve reflejado en esta clase de democracia. Por ejemplo, lo que señalaba ahora, los ciudadanos pueden tomar decisiones. Entonces, en este tipo de democracias, los ciudadanos pueden apelar a procesos en los que, ejemplo, pueden integrar órganos de gobierno, pueden pertenecer a grupos o colectivos o mesas en las que de una u otra manera pueden ejercer eh, con voz y en algunos escenarios con voto esa toma de decisiones frente a cómo se va a ejercer ese tipo de gobierno. Aquí estamos en el plano de la gobernanza. Por ejemplo, cuando construye o co-construye políticas públicas, cuando hace parte de la formulación, el proceso de ejecución y luego incluso también de revisión de qué han pasado con los diversos programas de gobierno. También los ciudadanos en el marco de esta democracia pueden ser parte de la ejecución de decisiones. ¿Y esto qué se considera? Se considera como una forma en la que se descentraliza o se desconcentra esa gestión pública que solamente estaba en cabeza de quienes estaban ejerciendo esa representación indirecta. Y los ciudadanos
se ven abocados como a desarrollar o a despertar esas otras capacidades, como por ejemplo las organizativas, las comunicativas. El escenario del control, de los aportes, de también observar en términos de regulación de cómo se está gestionando ese escenario de lo público en términos de administración. Es otro ejemplo en el que estamos inmersos en esa clase de democracia. ¿Sí? Entonces, miren cómo la democracia representativa está asociada más a una democracia de carácter indirecto y cómo la democracia participativa está asociada con un tipo de democracia directa. Esto también presenta variaciones frente a los mecanismos, las iniciativas, las acciones que los ciudadanos pueden ejercer en pro de ese derecho a la participación. Entonces, si vemos un estado en el que prima más una democracia representativa, pues tendrá más relevancia mecanismos de participación que potencien sobre todo la toma de decisiones más en términos masificados y netamente en contextos electorales donde se priorice la elección justo de representaciones indirectas del ejercicio de ese poder político. Y si estamos más en un plano de una democracia participativa, el ejercicio ciudadano va a ir dirigido a el ejercicio de otros mecanismos de participación que van a propender por asegurar una participación directa de los ciudadanos, ¿sí? Y pues yo aquí ya los he mencionado, los abordamos en nuestra segunda webconferencia, como son estos otros mecanismos de el referendo, el plebiscito, el cabildo abierto, la consulta popular. Y miren acá que entonces no van a estar definidos estrictamente simplemente por un voto, ¿sí? Si bien la mayoría de ellos se puede ejercer por un mecanismo de elección, no podemos decir que es lo mismo que votar, ¿sí? Entonces, ¿por qué hago esta precisión frente a estos tipos de democracia? Porque la idea es que ustedes en este ejercicio de análisis, de balances, de construcción de propuestas, de revisión de cómo se está gestionando la participación ciudadana en la administración pública, ustedes también puedan identificar esto. ¿Cuál entonces es esa perspectiva democrática que tenemos en el país? Y si la promoción de la participación ciudadana o la manera en que están construidos o visionados esos espacios participativos están más tendientes hacia una visión de una democracia representativa o una visión más de una democracia participativa, ¿sí? Entonces ahora quiero volver a ustedes desde la experiencia, ¿sí? Trayendo una de las preguntas que les formulaba en la primera fase del curso, cuando les decía lo siguiente, desde su experiencia, ¿cómo usted ha ejercido en contextos participativos? ¿Sí? ¿Ustedes lo han hecho más desde esa perspectiva de una democracia representativa o más desde un lugar de la democracia participativa? Entonces, quisiera escucharles frente a ese punto, ¿sí? ¿Cómo ven ustedes este tipo de democracia en los contextos participativos en nuestro país? ¿Quién quisiera darme ejemplos sobre ese tipo de democracia en el ejercicio de la participación ciudadana? O lo que ustedes hayan podido evidenciar. Profe, Sí, dale. profe, acá en el municipio de Pasto se viene haciendo el presupuesto participativo, anteriormente conocido como Cabildo Abierto.
Entonces, es un ejercicio muy importante porque cada comuna hace un diagnóstico y un análisis junto con los integrantes de las comunidades y proponen. Entonces, por ejemplo, mejoramiento de las vías o el mejoramiento de parques, o hace poco hicieron acá pues un hospital de primer nivel. Sí, entonces, a partir de ese presupuesto participativo, el municipio dispone un rubro específico para diferentes comunas y es la misma ciudadanía la que propone los proyectos o las necesidades más, pues que son más reiterativas dentro de las comunidades, y esto se realiza por comunas y es la misma comunidad la que elige el proyecto, pero pues por ejemplo tienen 3, 4 proyectos y la misma comunidad es la que decide. Pues es un ejercicio me parece muy importante porque vemos que realmente lo hace la comunidad, ¿no? No se lo hace en un escritorio allá encerrados donde tal vez no se puede identificar las reales necesidades que tiene la ciudadanía, ¿no? En sus territorios, que es como lo más importante. Entonces, creo que es el municipio de Apasto ha sido pionero en la implementación del presupuesto participativo y se ha venido implementando en otras regiones. Eso, profe, gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Camila. Justo lo que tú mencionabas del presupuesto participativo es otro de los escenarios en los que se puede visibilizar un ejercicio de la participación ciudadana desde ese lugar de la democracia participativa. Como parte de estos contextos participativos, encontramos, por ejemplo, las acciones públicas, ¿sí? Ustedes pueden ver allí el concepto. La acción pública, ¿qué implica? Primero, que se da a través de una colectividad. Entonces, recuerden lo que les señalaba ahora, unos intereses comunes, además de esos intereses comunes, la gestación de formas de interacción, y además de la gestación de formas de interacción, también cómo se promueve la acción. Entonces, la acción pública es considerada como un sistema, ¿sí? Entonces, miren acá que un sistema está constituido por redes. Entonces, volvemos al tema de la importancia de las redes. Entonces, si es un sistema de carácter negociado, ¿sí? ¿Y en qué sentido negociado? En donde es aquí que la ciudadanía, la sociedad establece esos puentes de comunicación y de reconfiguración de su relación como sociedad civil con el Estado. Y esto es muy importante porque si recordamos que el ejercicio de la participación ciudadana implica una forma de ejercer el poder político, y si la acción pública implica establecer unas relaciones de carácter negociado de la sociedad civil con el Estado, miren que estamos ya aquí en un plan, ¿sí? Más de democratización y de cogobernanza, de esa manera en la que se va a ejercer ese poder político, ¿sí? Entonces, una de esas características cuando los ciudadanos promueven la acción pública es de qué manera se movilizan, ¿sí? Cómo apuntan a través de la movilización esos cambios, esas formas de reconfigurar la manera en que se ejerce ese poder político, ¿sí? Entonces, esto puede comprender muchos escenarios de construcción, de ejecución de programas públicos. También la acción pública está muy ligada a cómo los ciudadanos tienen o acceden a recursos de tipo legal. Por ejemplo, cuando pueden
impugnar actos administrativos, ejercer, por ejemplo, el mecanismo de participación ciudadana de la revocatoria del mandato, cuando pueden hacer uso de acciones constitucionales, como la acción popular, cuando a través de la movilización del ejercicio del derecho organizativo pueden impulsar, promover iniciativas relacionadas con la protección de su entorno, por ejemplo, con el medio ambiente. ¿Sí? Una acción pública de la ciudadanía también puede ser a través de uno de los elementos, instituciones que reconoce nuestra constitución política, como lo es el Ministerio Público, si nos vamos a introducir en el terreno de la defensa y de la protección de los derechos humanos. Estas son formas también en que los ciudadanos llevan a cabo una acción pública, ¿sí? Pero también estas acciones públicas pueden estar enfocadas en cómo los ciudadanos participan, y aquí está el elemento de la educación, en la formación. ¿En la formación de qué? En la formación de ciudadanos, en el empoderamiento de ese ejercicio participativo. Y los ciudadanos en este escenario también pueden incluso diseñar, proponer, divulgar, hacer exigible por los medios constitucionales y legales a realizar estas acciones públicas. Entonces, miren que aquí la acción pública es una manera en la que podemos decir que se expande el ejercicio de la democracia, más desde el lugar de una democracia participativa que estrictamente representativa. Eso quiere decir que la acción pública es un ejemplo de una acción colectiva organizada, ¿sí? Y que esa acción colectiva organizada puede estarlo por diversos actores. O sea que miren que no vamos a ver el sentido simplemente en un nivel individual o autónomo del ciudadano, sino que puede ser también en los diversos niveles, ¿sí? En el nivel colectivo, el social e incluso en el nivel estatal. ¿Bien? Ahora, el éxito de que estas acciones públicas obedezcan justo a el lugar de lo colectivo está en cómo se ha forjado o formado ese sentido del ser ciudadano, ¿sí? Como les mencionaba antes, el ser ciudadano es una condición. Inicialmente podríamos indicar que adquirimos el rol de ciudadanos cuando legalmente, ¿sí? Cumplimos la edad y tenemos una capacidad. Allí estamos hablando de ese lugar de la condición, que nos pueden denominar legalmente que somos ciudadanos. Y esto nos abre la puerta, ¿qué? Al ejercicio de una serie de derechos, pero también al asumir unas responsabilidades, unos deberes, unas obligaciones. Pero si esta condición de ser ciudadano se traslada al ejercicio participativo, ¿sí? Nos está indicando que nosotros pertenecemos a una comunidad y que esa comunidad tiene una configuración en cuanto a su organización jurídico, política, ¿sí? Social. Y por lo tanto el ejercicio de esa ciudadanía implica en términos participativos de que yo puedo ser un sujeto activo en derechos. Ya soy un sujeto de derechos porque tengo esa condición, pero la idea es que pueda ser un sujeto activo en derechos. Entonces, la ciudadanía implica eso. ¿Cómo se van a ejercer esos derechos? Que como ciudadanos también debemos cumplir una serie de deberes, ¿sí? Y eso implica que esas responsabilidades van a estar ligadas a un escenario de convivencia. Recuerden los 3 niveles, ¿no? El autónomo, el colectivo y el institucional. Entonces, más ejemplos de esa acción pública.
en términos de participación. Entonces, qué importante es una acción pública, es decir, una acción colectiva organizada, si se van a discutir temas como el ordenamiento territorial, ¿sí? Y qué importancia es que los ciudadanos tengan participación, injerencia en la manera en que el territorio va a ser organizado. ¿Mm? Entonces, acciones públicas que estén tendientes de una u otra manera a organizar esas demandas de esa comunidad en particular van a permitir centrar, ¿sí? Como lo señala Wegner, Bemerlein y Arenas en su texto Acción Pública para el Ordenamiento Territorial, cómo entonces estas acciones pueden ir dirigidas a una utilización racional, sustentable del espacio, de los recursos, de la interacción de los ciudadanos, ¿sí? En su carácter de seres humanos con el ambiente, que es también lo denominado como esa geografía humana. Entonces, miren que se pueden direccionar también acciones públicas que tengan ese propósito. Otro ejemplo de acción pública es cuando se construyen o se tienen participación en la formulación, propuesta, ejecución y evaluación de políticas públicas, ¿sí? Y aquí es muy importante la participación de los ciudadanos en cuanto a qué, en cuanto primero a la identificación, ¿sí? De esas demandas, de esas necesidades, de esos intereses colectivos. Recuerden cuando hablábamos del tema de derechos en nuestra primera webconferencia y yo les daba una definición de derechos. Les decía, miren, los derechos que representan justo esas demandas, esas necesidades, esos intereses colectivos, esas reclamaciones que están concretizados en qué, en normas o en reglas de carácter social. Entonces aquí volvemos a este escenario de la toma de decisiones. Ya, ¿cómo se toman esas decisiones en instancias de qué? De gobernabilidad. Cómo los ciudadanos a través del ejercicio de una acción pública pueden participar en esos procesos de desarrollo, ¿sí? Y pueden definir unos objetivos, unos instrumentos, unas medidas de actuación, cómo se pueden movilizar también para la consecución de recursos en términos humanos, materiales, presupuestales, y de qué manera esto puede estar dirigido a que estas acciones colectivas surgen porque ya la ciudadanía ha identificado una serie de problemáticas o han definido a través de unos objetivos y unos propósitos claros para esa colectividad cómo pueden ir orientadas esas acciones que justo buscan cambiar, transformar, mejorar, fortalecer no solo esos idearios comunes, sino también esas condiciones de vida y de subsistencia que están muy ligadas a ese lugar de cohesión social y de bienestar. Entonces, miren que todos estos elementos confluyen cuando los ciudadanos, a través de una acción pública, co-construyen las políticas públicas y eso de una u otra manera legitima ese ejercicio democrático de la ciudadanía. Como resultado de esto, también las acciones públicas representan un tipo de gobernanza democrática, ¿sí? Y que implica entonces hablar de la democracia, de la gobernanza democrática. Maynes lo indica cuando lo define de la siguiente manera, ¿sí? Que es una nueva forma de gobernar. ¿Qué nos indica esta primera frase? Que existen otras formas de gobierno, otra manera en la que se ejerce la democracia. Pero cuando hablamos de la gobernanza, nos exige más una perspectiva en términos cooperativos, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que en el ejercicio del gobierno van a aparecer otros actores que construyan, ¿sí? Puentes de relacionamiento, de interacción con las instituciones públicas, no públicas, con actores públicos o privados, ¿sí? ¿Para qué?
para que ese tipo de participación, ¿sí?, permita la formulación y aplicación de políticas públicas o el ejercicio de ese poder político. Lo que nos mencionaba Camila ahora, otro ejemplo, ¿no? Como de qué manera los ciudadanos construyen el presupuesto participativo, ¿sí? Y ese es un ejemplo de cómo la comunidad, la población se organiza y se organiza, propone, planea y sobre todo identifica la importancia del destino y la prioridad de los recursos públicos. ¿En busca de qué? De mejorar, ¿sí? De ser más eficientes en la administración de esos recursos. De cómo entonces se pueden reforzar esas relaciones entre los diversos actores, de cómo se puede facilitar el ejercicio de otros mecanismos democráticos que permitan esa participación de los ciudadanos. También es una manera en que la sociedad civil se ve comprometida. ¿A qué? A que esos presupuestos sean ejecutados con todo el rigor en términos de su ejecución, de veeduría y de control del recurso, y que sobre todo en ese compromiso la sociedad pueda hacer un seguimiento y una vigilancia en la manera en que ese presupuesto está siendo ejecutado y también de qué manera se puede fiscalizar la gestión de ese recurso. ¿Sí? Entonces, miren que cerrando el círculo, volvemos nuevamente a las redes ciudadanas de participación. Entonces, en clave de esto, si estamos dirigiendo la mirada, la perspectiva a una participación ciudadana en el plano de una democracia participativa, ¿qué importancia entonces adquieren aquí las redes ciudadanas de participación? ¿Sí? Y cómo de manera colectiva pueden gestarse escenarios organizativos, por ejemplo, comunitarios, ¿sí?, que promuevan, además de la información, de las formas de comunicación, recuerden la acción, ¿sí? Cómo a través de las redes ciudadanas de participación, los ciudadanos entre sí pueden ejercer esa democracia participativa y pueden decirle a estos otros actores en ese ejercicio de la gobernanza, miren, se pueden transformar, podemos participar, podemos tener esa injerencia. Entonces surgen unos objetivos allí. ¿Cuál entonces serían esos objetivos de construir redes ciudadanas participativas que promuevan acciones públicas, ¿sí? Y además de promover acciones públicas, que se puedan gestar formas de gobernanza en la que los ciudadanos puedan participar en diferentes escenarios. Entonces, ¿qué permite esto? Pues primero, fomentar la creatividad, ¿sí? Y la participación de la sociedad civil. No una participación de manera indirecta, sino directa. Segundo elemento, que a través de las redes ciudadanas de participación, ¿sí?, ya sea en el plano de la presencialidad o en el plano de lo digital, cómo se puede acceder no solo a la información, sino también a la formación de la ciudadanía. Es decir, que la ciudadanía no queda solo en un plano en términos de la condición cuando la adquiero, sino de qué manera se pueden promover el ejercicio activo de los derechos. Tercer elemento, cómo entonces se pueden democratizar ciertas acciones y procesos, por ejemplo, a través del uso del Internet o un ejercicio de democratización empleando otros mecanismos de participación ciudadana o acciones, ¿sí? ¿Cómo entonces se pueden promover y favorecer escenarios comunicativos? Recuerden que en nuestras web pasadas también hacía mucho énfasis en el lenguaje, en cómo se establecen esos vínculos, esos escenarios de interacción. Entonces, la comunicación,
la cooperación, el desarrollo de servicios entre ciudadanos, entre asociaciones, entre colectividades organizadas, es fundamental. Otro de los objetivos también es poder ir construyendo una comunidad vertebrada en términos de qué, de que esté informada, organizada, pero además de esto que reconozca, y esto lo hablábamos en nuestra segunda web, que reconozca ese pensamiento del otro. ¿Recuerdan cuando observábamos la imagen de los dos personajes, uno ubicado en un lugar, otro en el otro, y veían un número diferente? ¿Sí? Ese ejercicio de poder participar desde la no violencia es uno de los objetivos de las acciones públicas. ¿Sí? ¿Qué ventaja tiene esto entonces si lo incorporamos, lo aplicamos a través de estrategias, ¿sí? De acciones, de planes? Y aquí vuelvo nuevamente a las directrices, a propósito de lo que estábamos conversando ahora de las directrices internacionales, que tienen como propósito promover la participación ciudadana en la vida pública. Y es que, bueno, el surgimiento de estrategias, por ejemplo, para el acceso gratuito al Internet como un servicio público, hablar del derecho a la conectividad, la oferta de servicios, el impulso de una u otra manera al acceso universal que debería tener la ciudadanía a diferentes mecanismos, acciones, espacios, sin ser excluida. Recuerden lo que hablamos de aplicar la no violencia, el ejercicio participativo. También promover la participación de los ciudadanos en la organización y la gestión de redes, que es tan importante. Permitir que los ciudadanos, además de ser consumidores de la información, puedan producir la información, ¿sí? Puedan crear, puedan ejercer lo que se ha denominado la transferencia de conocimientos. También fomentar las relaciones con la administración, ¿sí? Ya sea local, regional, nacional. Estas son las ventajas y también los objetivos. ¿Qué se espera entonces con esto? ¿Sí? Si promovemos también esos escenarios de redes, el compromiso, la responsabilidad, el compromiso de acceso, el compromiso del servicio, el compromiso con una democracia participativa y también los compromisos que se asumen con la globalidad a propósito de esa interacción con ese derecho internacional. Bien, listo. Entonces, quiero dejar abierto aquí el último espacio, los últimos minutos que tenemos para conversar sobre esto, ¿sí? Quiero preguntarles lo siguiente. Teniendo en cuenta este tipo de democracia participativa que propone una reivindicación del ejercicio ciudadano desde diversos lugares y miradas, ¿qué acciones ustedes podrían proponer desde este lugar para mejorar la participación ciudadana? Puede ser a nivel del país o desde el territorio o desde el contexto en el que ustedes estén trabajando o promoviendo ejercicios participativos, ¿sí? Esto está muy ligado también a lo que han venido trabajando de manera colaborativa. Entonces quisiera que me comentara un poco sobre este punto. ¿Alguien quisiera compartirnos, digamos, qué acciones participativas, innovadoras podrían, podrían tener lugar? ¿Pueden escucharme?
por ejemplo, en los documentos que están construyendo de manera colaborativa, que me puedan comentar cómo han venido avanzando en ese ejercicio. Camila, Camilo, Dagma, Profe, Estefanía. yo creo que desde el momento de la construcción del plan de desarrollo, entonces es un Sí, momento clave, importante que se puede destacar desde las mesas que se realizan en los diferentes territorios, donde se puede pues desde los territorios identificar como esas necesidades que realmente afectan a la ciudadanía y pues que claramente si están dentro del plan de desarrollo pues van a ser posibles que se puedan ejecutar. También el tema de los procesos de paz que se vienen adelantando pues por parte del gobierno, pues sabemos que desde hace muchos años se ha venido estructurando diferentes alianzas, diferentes convenios a nivel internacional. Ese también sería pues como algo importante de destacar que lo ha venido realizando el gobierno nacional como una forma de participación activa para solucionar un problema tan grande que Colombia pues ha sido víctima pues lo que es el conflicto armado, ¿no? Entonces yo creo que todos esos escenarios han permitido que de alguna manera se vaya incentivando la participación ciudadana y que sea la misma ciudadanía la que vaya tomando conciencia de la importancia de estos mecanismos. Entonces podemos ver cómo en las diferentes esferas o en los diferentes territorios cada vez se va organizando más, por ejemplo, la parte de la juventud. Ya vemos cómo ya hay representantes de las juventudes, ¿sí? Entonces, se han venido creando diferentes espacios y escenarios donde la ciudadanía ha sido consciente de que estos espacios deben intervenir dentro de una sociedad para que se pueda transformar y pueda atender como las necesidades que de pronto anteriormente no, pues no se tenían en cuenta. Entonces yo creo que es importante que se resalta, ¿no? Más que todo la transformación que ha tenido esa participación o esa representación participativa dentro de las comunidades, donde más cada vez se construyen más organizaciones, más sindicatos, más colectivos en busca pues de temas específicos, pero que todos van en pro de mejorar las condiciones de la ciudadanía. Eso sería, profe, gracias. Muchas gracias, Camila. Camilo y luego Fausto. Adelante. Gracias, profe. Bueno, en primera medida está el tema que de pronto había puesto en el foro de interacción a comienzo del curso. Yo trabajo como líder de la implementación de la política pública de deporte en el municipio de Funza, del departamento de Cundinamarca. Y digamos que desde estos espacios hemos realizado diferentes mesas técnicas donde invitamos a la comunidad funzana a que se integre y pueda conocer, o bueno, también aparte de conocer, que pueda presentar todas sus inquietudes en relación a los proyectos y programas que tiene el Instituto de Deportes acá en el municipio de Funza. Sí, si bien es cierto, uno de los aspectos que recalcaba la ciudadanía en la formulación de la política pública era que no tenían conocimiento de todos los programas y proyectos que se tienen en el Instituto de Deportes. Pues desde la implementación de la política pública estamos trabajando para que la población pues tenga esa información a la mano y se pueda mejorar esa percepción entre comunidad funzana y el instituto y viceversa. Sí, porque muchas Ujú. veces vemos que la ciudadanía tiene como esa desconfianza frente a las instituciones públicas y siempre es como a darle la parte negativa a la administración pública. Entonces, desde la política pública de deporte acá en Funza, digamos que se ha venido trabajando en mejorar esa percepción y esa perspectiva del instituto para que pues la comunidad se pueda integrar más a todos los procesos y también en el mejoramiento de todos los procesos que tiene el instituto y demás. Eso en primera parte. En segundo y por último está el tema del trabajo grupal que hemos desarrollado y bueno, también los demás, en las demás unidades que hemos venido desarrollando trabajos grupales. Nosotros lo que hacemos es generar como una primer acercamiento, como una reunión en donde podemos mirar como los puntos claves que considera o que se cuenta con el trabajo y así poder como de cierta manera repartir lo que
se puede realizar. Claro está que la idea de repartir es poder generar también una comunicación de cada uno de nosotros para no hacer su intervención propiamente y quedar como esos vacíos en el documento, sino llevar como un hilo conductor que pueda llevar a un buen insumo y también pues que se pueda presentar lo que está partiendo las indicaciones del docente, pero también de la guía. Entonces, eso era, profe, muchas gracias. Muchas gracias, Camilo. Vamos con Fausto. Adelante, Fausto. Buenas noches, profe, buenas noches, compañeros. Buenas noches. Tienes retorno. Debes Así de... está, así está sonando desde hace rato. bueno, adelante entonces. Bueno, lo que pasa es que en el municipio donde vivo se hizo o se está haciendo desde la administración municipal algo que se llama presupuestos participativos por barrios o por cuadrantes. Entonces, es tomar una parte de ese presupuesto y colocarlo a decisión de toma de decisiones de la comunidad. Lo que ha sido bastante difícil es poner de acuerdo a la comunidad en las necesidades. Ha sido bastante complejo, porque unos dicen, no, yo necesito que me arreglen mi calle. Otro dice, no, yo necesito que arreglen la escuela. Otro, no, los andenes del frente ya están dañados. El otro dice, no, mejor esa plata para arreglar el salón cultural. Y otros dicen, no, mejor utilicemos esa plata en programas sociales, en capacitar a las mujeres cabezas de familia, mirar cómo hacemos unos cursos para que los chicos cuando salgan de estudiar se mantengan ocupados y no en la calle. Entonces, lo complejo ha sido poner de acuerdo a la gente en priorizar las necesidades de su comunidad. ¿Ves? Eso ha sido lo más difícil, pero lo más chévere de trabajar en eso es que le dan la oportunidad a toda la comunidad en poder tomar una decisión conjunta de qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer. Eso ha sido una herramienta esencial en este programa de gobierno. Esa es mi participación, profe. Muchas gracias, Fausto. Ahora que tú señalas que lo difícil es que se puedan concentrar en los intereses principales de la colectividad o esas demandas, ahí está la clave de lo que conversábamos ahora, y es cómo se pueden hacer procesos previos o en la marcha de esa formación del ejercicio ciudadano, incluso hasta para identificar un problema, como también para tomar la decisión, estoy hablando en sentido colectivo de la comunidad, hacia dónde deben apuntar estas primeras prioridades, ¿sí? Lo que esa comunidad requiera, no solo en términos de presupuesto, sino también de la protección, del reconocimiento, de la manera en que esa comunidad se va a ordenar, se va a organizar. Miren que aquí el elemento de la formación, o por lo menos de tener un adecuado direccionamiento frente a cómo tomar esas decisiones o de qué manera identificarlas, hace parte también de ese proceso de democracia participativa, ¿sí? Entonces, estas experiencias que ustedes nos han comentado, Camilo, Camila, Fausto, es importante en la medida que ustedes en el desarrollo de las actividades del curso van viendo de qué forma estos contenidos o referentes bibliográficos que conversábamos al inicio de la unidad 3, de todo el componente bibliográfico que han ido abordando, de las webconferencias, de la interacción en los foros, del trabajo colaborativo con sus compañeros, son elementos que nos van a permitir construir justo, además de informes, también análisis, balances y sentarnos a pensar en cómo se puede mejorar
esa vida pública a partir de un ejercicio ciudadano que sea en el marco de una democracia participativa. Hacia allá debemos apuntar, ¿sí? Entonces, bueno, el sentido de esta tercera webconferencia era observar la importancia de las redes ciudadanas para fortalecer procesos participativos, reafirmar a través de las acciones públicas cómo los ciudadanos pueden ejercer la participación asumiendo otros roles y en otros contextos de participación, y cómo esta perspectiva de la participación ciudadana que estamos abordando en el curso en el marco de la gestión de lo público apunta más hacia un escenario de una democracia participativa, ¿sí? Entonces, bien, los invito nuevamente a que vuelvan sobre los documentos bibliográficos de la unidad, que fortalezcan mucho los espacios en los que se encuentran ustedes a dialogar, a construir el debate y sobre todo vayan incorporando estos elementos a un ejercicio del pensamiento que es la aplicación. Ya cómo puedo llevar esto a posibles escenarios de acción. Bien, entonces en el chat tienen ustedes el link de asistencia para que lo puedan diligenciar. Ya se los he compartido. Nuevamente les agradezco mucho por haberse conectado, por escucharme, por participar en esta última webconferencia del curso. Apenas esté entonces montada en el canal de YouTube institucional de mi correo, se los compartiré en el entorno, en el campus virtual, para que puedan volver sobre él. Entonces, les agradezco nuevamente a todos y a todas, que tengan muy buena noche y no olviden diligenciar la asistencia. Muchas gracias, profe. Bueno, Gracias, profe. que descansen. Igualmente, que descansen.